esta invitación, especialmente por el honor de compartir la mesa con la doctora Cecilia Medina. Y bueno, felicitarla, porque realmente me parece muy esclarecedor todo lo que dijo. Y ella sí se puede esperar una conferencia magistral, no es mi caso, así que vamos a trabajar un poco con video y con una especie de debate entre ustedes, o sea, los jueces contra mí, se va a llamar el debate. La doctora habló muy bien a mi juicio del derecho como herramienta constructora de género, o sea, el lenguaje como herramienta constructora. Y quería leer unos pocos ejemplos de un PowerPoint que circuló en internet, que solo voy a referir a 3 o 4 ejemplos. Recibí una vez un correo que tenía varios adjetivos y el significado escrito al lado. Decía zorro, epache, justiciero, zorra, se sabe. Hombre público, pro-hombre, político, prócer. Mujer pública, hombre suelo, hombre pequeño. Mujer suela, perro, mejor amigo del hombre. Perra, que para llorar más antes que para reírse. Entonces muestra cómo el lenguaje construye género, y eso es lo que pasa especialmente en materia de delitos sexuales. En mi experiencia, te voy a contar un hecho que pasó en una capacitación en Colombia, donde estamos hablando de otro tema. Yo sé cómo surgió esto de las agresiones sexuales, y yo dije que eran jueces, y había más jueces mujeres que jueces hombres. Y dije que, bueno, porque no se puede aceptar el interrogatorio sobre el pasado sexual de la víctima en un caso con estas características. Y me miraron todos como si estuviera loco. No estoy loco, pero por otro motivo, no por eso. Y me decían, ¿pero por qué? Y decían, porque no tiene nada que ver con el objeto del proceso, qué relación tiene, si esta mujer se acostó o no se acostó, dejó de acostarse con otro hombre, porque hablaban no de la persona del violador, sino de tercera persona. Entonces me metí en un brete porque dije, ¿qué importancia tiene si esta mujer se acostó con 3 hombres distintos el mes anterior? ¿Qué importancia tiene si la víctima ha sido tan, y no me salía? Y las juezas mujeres, sobre todo, dijeron, ligera de casco, o sea, faltó, digamos, el equivalente de la palabra que faltaba ahí. Y yo no sabía cómo salir de eso, porque estaba completamente en contra de lo que estaban diciendo, hasta que me salió tan feliz, digamos, cuando miraron todas las cosas muy enojadas. Pero esto era el caso de demostrar cómo, aún entre las cosas mujeres, el prejuicio es muy fuerte, digamos, y muy difícil de construir. También, como otro ejemplo, que también hizo referencia a la doctora Medina, cómo nuestro derecho, digamos, el derecho de nuestros países ha tenido varias instituciones que parecían positivas, pero que en realidad cosificaban directamente a la mujer. ¿Y eso por qué? Por el bien jurídico que suponía que protegían los delitos sexuales, que eran delitos contra la honestidad. Y la honestidad se entendía como algo que pertenecía a toda la familia, no solo a la mujer agredida. O sea, básicamente no a la mujer agredida, sino a la familia. Por eso en muchos países el casamiento con la ofendida representaba, digamos, no se ponía en una excusa absolutoria, ¿no? Como una especie de reparación, entre comillas. ¿Eso por qué? Porque salvaba el honor familiar de esa manera. A nadie le importaba qué pasaba con la víctima, sino que, digamos, claramente el bien jurídico era otro. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina se cambió el título de delitos sexuales, el lenguaje ha cambiado, desapareció el tema de casarse con ofendida, y igual hay una especie de avenimiento, se llama una especie de, si se llega a un acuerdo. En Costa Rica, por ejemplo, también existe la conciliación para todos los delitos. En todos los delitos el juez tiene la obligación de fomentar la conciliación, menos en las agresiones sexuales, donde el juez tiene, digamos, que si se produce la obligación, la revisa para aceptarlo o no, pero no tiene la obligación legal de promoverla, digamos, en ese caso. En ese sentido, el Código de Costa Rica, el Código Procesal, tiene bastante más mecanismos procesales protectores de la mujer, digamos, tanto para el caso de violencia doméstica como para agresiones sexuales, que a mi juicio son claves en todo este asunto, ¿no? El cambio, la modificación del derecho sustantivo en sí mismo, por más que se utilicen palabras políticamente correctas, no cambia las prácticas de la justicia penal. O sea, claramente hay que atacar el
sistema procesal. Para poder cumplir con la obligación de investigar, de la que hablaba la doctora Medina, sí o sí hay que meterse con el proceso. Como el proceso en general en muchos países está visto como una especie de rama de derecho de segundo orden, y bueno, sobre todo las cuestiones de derecho y prueba, pero sí estudiamos teorías alemanas súper complicadas, que nunca las vamos a aplicar a menos que en un proceso hayamos demostrado ciertos hechos. Y eso hace que, por ejemplo, en un momento político muy bueno en Argentina para modificar los delitos sexuales, el título del Código Penal, no se previó ningún mecanismo procesal. Y esa fue una gran disputa que yo tuve con las feministas. Claro, yo soy feminista, porque tuve una discusión con las feministas diciendo que un hombre no puede ser feminista, entonces yo declaré feminista. Pero bueno, tuve una discusión muy fuerte con la diputada Marcela Rodríguez, una excelente diputada, muy amiga mía, y que los dos estamos de acuerdo en que tenemos la desigualdad de género y que hay que buscar mecanismos, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo. Lo que se hizo en Argentina fue tipificar unas penas gravísimas, que eso termina operando en contra de la mujer y no a favor. No digo que tiene que ser una pena bajísima como la multa que señalaba para la prostituta, pero en Argentina, por ejemplo, en el Código Penal no se hablaba de la prostituta, pero muchos jueces decían que una prostituta, una vez que ha recibido el precio, no puede ser violada. Y también que la mujer no puede ser violada dentro del matrimonio por el delito conyugal. Bueno, lo que obviamente me parece una locura. Por jurisprudencia, porque el código en realidad no dice que digamos, tuviera acceso carnal por la fuerza o sin consentimiento, o sea, no excluía de ningún modo al marido, ni a la persona que convivía con la víctima. En Costa Rica ha sido un caso, hace mucho tiempo, donde se condenó a un marido y fue, digamos, como un vicepresidente muy importante. Eso, si quieren yo lo puedo mandar a los organizadores. Pero igual se encuentra en internet en la revista Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Pero bueno, el principal problema entonces en la cuestión de delitos sexuales, a mi juicio, tiene que ver con materia procesal. ¿Por qué? Porque una vez que una persona sufre una agresión sexual, estoy hablando de personas adultas, yo del tema de menores no hablo porque nunca soy ese tema. La discriminación la sufre en todas las instancias judiciales, pero también la sufre socialmente. Supongamos que fue violada o agredida por un compañero de trabajo. Normalmente termina despedida a la mujer o si no se la trata de convencer de que no haga la denuncia porque bueno, el compañero de trabajo, bueno, pero se protege al agresor y no a la mujer, a la victimizada. Lo mismo pasa, a veces incluso pasa en alguna familia. O sea, el padre muchas veces suele culpabilizar a su hija por el hecho de la minifalda, la falda que tenía, que esa falda provocaba, y se sigue, digamos, con todos estos prototipos de que provocar, o sea, que la ropa que pueda tener una mujer justifica o da derecho a alguien a que la violen. Y eso claramente, digamos, no tiene nada que ver la figura penal, digamos, no incluye ningún atenuante ni eximente de pena para cuestiones así, y esto solo responde a prejuicio y estereotipo masculino o sexista. Lo mismo, por ejemplo, que desde el punto de vista legal, generalmente la figura más grave es la agresión con penetración, que eso es un punto de vista masculino. Muchas veces para las mujeres no es eso lo más grave, sino, por ejemplo, una felatio, que la obligan a hacer una felatio, donde ella tiene cierto comportamiento activo, lo puede sufrir mucho más. Pero el tema de la penetración es el paradigma masculino del delito más grave de carácter sexual. Otro tema también importante, que vamos a hablar después un poco más, es el tema de cuándo hubo consentimiento o cuándo no lo hubo. Y esto no pasa solamente en América Latina. Hace no muchos años una corte, no sé si la Corte Suprema, pero un alto tribunal italiano, dijo que una mujer que tenía jeans ajustados no podía ser violada. ¿Por qué? Porque alguna colaboración había prestado para, digamos, sacarse los pantalones, porque también es una locura si uno le pone un revólver en la cabeza, más ajustado que el pantalón. Y eso, por ejemplo, es terrible en el sentido de que
por ejemplo, en Argentina, la violación, ahora cambió, pero antes decía con violencia o intimidación para la violación. Y para el robo decía con violencia. Sin embargo, los jueces interpretaban que había robo cuando había violencia o intimidación, violando claramente el principio de legalidad, porque no estaba la intimidación. Y para condenar por violación exigían violencia física real. Y se olvidaban por completo de que si una mujer tenía un cuchillo acá o un revólver en la cabeza, eso no era, digamos, había consentimiento. O sea, y también, hablando ya de países no tan bananeros como los nuestros, en España, el Tribunal Supremo dijo que para decir que no ha habido consentimiento, la mujer tiene que resistir a una costa de su propia integridad física. Lo que me parece un poco fuerte. Me gustaría preguntar a los jueces si ellos que harían eso, digamos, cuando considerarían que ellos no dieron el consentimiento. Esto por lo menos en el derecho argentino se ha arreglado el texto legal, pero lo que muchas veces no se comprende es que la sola reforma del texto legal no alcanza, porque depende mucho más de ustedes, los jueces, que el sexismo y la revictimización a las personas que denuncian la agresión sexual pasa por todas las etapas y por todos los órganos que intervienen en la justicia penal. Pero ahora estamos hablando de los jueces, así que hoy tienen que recibir ustedes la crítica. Y hay otra cosa que para una víctima muchas veces es mucho más grave, digamos, sentir la injusticia causada por un tribunal en una audiencia pública, antes que, no sé, por lo menos en mi país la gente mucho lo espera de la policía, pero sí tiene la confianza bastante fuerte en la justicia. Pero de hecho, digamos, en una audiencia formal y todo, recibir una respuesta de ese carácter, digamos, es mucho más, tiene un poder simbólico mucho peor, digamos, y además la policía en general lo que hace es no recibir la denuncia, pero digamos, no son cosas, digamos, comportamientos activos que denigran a la víctima. Lo que sí sucede también es cuando le hacen los exámenes y todo, digamos, ahí son bastante o sea, no son nada respetuosos, digamos, de una persona que está pasando por esas circunstancias. Pero bueno, antes de pasar a la propuesta plenaria, vamos a ver un videito. Esto es una frase de una socióloga argentina, cuyo libro recomiendo la lectura porque es una maravilla. Dice: se denuncian 1 de cada 10 o 20 violaciones y se condena a menos del 10% de los acusados. Sin embargo, mejorar la situación no implica, ante todo, corregir estos guarismos. Antes sería mejor escuchar a las víctimas sin desconfiar de ellas. Luego, abstenerse de indicarle los caminos para su redención. En estos temas son obligatorios la humildad y la cautela. Aquí es importante destacar el tema de que no se cree directamente en lo que es la víctima. Yo nunca vi a una persona que vaya a hacer una denuncia de hurto y que no le crean, salvo que diga que lo robaron unos marcianos o una cosa así. Pero, sin embargo, en los delitos de las agresiones sexuales, la víctima hace la denuncia y si se la pasan al tribunal, lo primero que hace el tribunal, antes de escucharla, un peritaje que se llama para ver si la víctima es fabuladora, un peritaje psicológico. Que ese peritaje solo corresponde cuando uno escucha a un testigo o a un denunciante y viene con un relato, digamos, absolutamente increíble que muestra, digamos, que está mintiendo de manera muy evidente o que tiene algún trastorno psicológico. O sea, si viene y dice que lo secuestraron un ovni, bueno, uno puede mandarlo a hacer el peritaje, pero no puede hacerlo cuando está denunciando un hecho que ocurre todos los días y mucho menos antes de escucharla, porque, digamos, el presupuesto de ese peritaje ya habrá escuchado y habrá detectado la necesidad. Bueno, ya como regla, cualquier mujer que haga una denuncia por un delito sexual, primero pasa por el peritaje de fabulación. Que además el peritaje nunca dice nada, porque dice, o sea, uno lee el peritaje y puede interpretarlo para el lado que quiera. Pero esto ¿de dónde viene? Viene directamente de que uno no cree. Cuando una mujer viene con un relato de esto, la primera impresión es no creerlo. O sea, y mucho más si se trata de la violación por, digamos, si el agresor es una persona conocida. En ese caso es muchísimo más difícil y
la revictimización es mucho más fuerte. Aproximadamente la mitad de los casos de agresiones sexuales se dan entre personas que ya tienen no una relación de novio o de enamorados, sino que han salido un par de veces o que ya se conocen, ¿no? La chica hermana de un amigo del muchacho, o sea, que tiene alguna relación ya de que se conocen previamente. Esos casos, lógicamente, son los que menos se denuncian porque son los casos más difíciles de obtener una condena, y son los casos en donde el ataque a la víctima es muchísimo más fuerte que los casos en los cuales el agresor es una persona desconocida y que comete, por lo general, en un lugar público, digamos, con violencia el delito. Esos son los únicos casos que caen bajo la justicia penal, a pesar de que el 50% de los casos se dan en circunstancias entre marido y mujer o otra situación donde la víctima y el agresor se conocen. No estaba allá. Bueno, acá tenemos que ver una película que no se va a ver, pero algunos diálogos los copié para hacer alguna pregunta. En esta película básicamente estaban entrenando para un interrogatorio a la víctima y le hacen las preguntas que vamos a ver ahora, y la idea es que ustedes me digan qué problema presentan en esa pregunta. Así empiezan. Señorita, ¿qué edad tiene? 29 años. ¿Cuántos hombres se ha acostado? ¿Qué dice? Y la jueza le dice, conteste la pregunta. ¿Qué problema tiene esta pregunta? Afecta la intimidad. Es más, es afectación de los derechos fundamentales. Está en un juicio, tiene que haber una razón legal. Y no tiene mediación. ¿Qué se llama impertinente? No tiene relación con lo que está investigando. Por eso impertinente es como atrevido, irrelevante. Pero además de ser impertinente, fundamentalmente afecta a otro derecho fundamental, que es el de la legalidad. ¿Sí se escucha? Yo escucho, sí. Pero para la Básicamente que no tiene absolutamente ninguna relevancia, más allá de que se afecta a otro. Pero desde el punto de vista procesal, el juez tiene que negar a esa pregunta por una cuestión de, discúlpeme, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Es como si preguntara si el día de ayer llovió, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el objeto del proceso. Pues sigue el mismo interrogatorio, ¿con cuántos hombres se ha acostado? Y la mujer dice, no tengo ni idea, que es la peor respuesta que puedo dar. Dice, ¿más de 50? Dice, ¿qué va? ¿30 se aproximan más? Y ella le dice, usted se dará la cuenta, pero yo no. La mujer no estuvo muy asesorada por su abogado, como aclarar. Pero bueno, acá qué problemas hay. Hay más de uno. Deliberadamente está cuestionando el pasado de sexualidad de la persona sin necesidad de hacerlo, porque lo que está jugando es un hecho concreto y no cómo se conducía la persona. O sea, primero hay una cuestión de vuelta de relevancia, pero además, una vez que le preguntan y le dicen no tengo ni idea, todas las preguntas ya están contestadas, esa pregunta no puede seguir, digamos, insistiendo sobre eso, porque aparte no es lo mismo cuántos hombres se han acostado, ni idea, y eso es solo todo lo que sigue, o sea, lo que sigue está, y ahora van a ver lo que sigue después. Básicamente esto es, más allá de lo que me hayas preguntado y contestado, o sea, esto ya fue preguntado. Después, miren cómo sigue, ¿no? Y esto, no sé, lástima que no pongo la película, pero el interrogatorio que no la deja ni de respirar, digamos, a la víctima. Ha contraído una enfermedad venérea y la chica dice una vez en la universidad. Dice, así que le gusta el sexo sin protección. La chica dice que tenía 20 años. Dice, ha practicado el sadomaso, sexo anal, sexo con otra mujer. Eso no se contesta. Pero esta es una técnica, digamos, que se usa en muchos juicios, pero especialmente en esto, es transformar la pregunta en prueba. Porque no ustedes por ser jueces, sino a todos nos queda en la cabeza si preguntó eso, digamos, y la víctima no contestó, que algo hay de cierto en todo eso. O sea, lo
que hace el abogado ahí es transformar la pregunta en prueba. El problema con eso, como vamos a ver después, es que en realidad no se debe permitir formular esa pregunta. Y ahí es bastante difícil, digamos, porque uno larga la pregunta, después la puede retirar, pero si ya la dijo, la dijo. Y los problemas son la relevancia argumentativa, cuando le dice, si a usted le gusta hacer, digamos, el sexo sin protección, o sea, eso no es una pregunta, está alegando, estamos en una parte de la alega, de vuelta a la relevancia y dice, y el ataque, porque uno puede atacar a la víctima o no atacarla, sino hacer preguntas pero que no tiene nada que ver con la credibilidad, porque el hecho de haber tenido una enfermedad venérea no tiene nada que ver con la credibilidad del hecho de la violación. Y después le pregunta, ve que tiene un crucifijo, le pregunta qué es, y le pregunta, dígame, ¿y usted nunca registró que los principios de su religión van contra su promiscuidad sexual? O sea, eso dicho en 3 minutos, todos juntos, imagínense el efecto que produce sobre el jurado o sobre un juez, porque todos operamos con prejuicios, o sea, no es que ustedes por ser jueces, sino que todos los seres humanos operamos con prejuicios. Y bueno, esto plantea, digamos, un montón de cosas, digamos, ¿qué religión tiene? No tiene absolutamente nada que ver. Si se atiene o no a los principios de la religión, el tema es que aquí el abogado todo esto lo dijo solo para poner la palabra promiscuidad, ¿sí? Y de vuelta acá vamos a ver que esto que es lo más grave que pasa, no solo no las respuestas, sino las preguntas, cuando las preguntas quedan flotando como si fueran pruebas. ¿Y qué tiene en común todos estos problemas? Son varios, son diferentes problemas. Es un interrogatorio sexista, mediático, discriminatorio. Lo hacen los abogados. Lo hacemos los abogados. Esto es lo que tienen en común. Y que los jueces no han encontrado una manera, o algunos que los permiten, que parece que son relevantes, u otros no han encontrado, en el caso este que nos propongo en la película, para la jueza hubiera sido prácticamente imposible porque hablaba a una velocidad que después podía decir lo retiro, pero ya lo había dicho, ¿no? Y logró ponerla muy nerviosa a la víctima hasta que la víctima estalló y le insultó al abogado, con lo cual que se enoja pierde, digamos, en un juicio. Pero el problema principal es que no importa las reglas, porque la regla de relevancia, por ejemplo, no es una regla de pertinencia, es una regla que está, uno debería decir, bueno, con esto debería alcanzar, pero en estos delitos no alcanza, o sea, y por eso estoy de acuerdo con esta propuesta de plenario, en el sentido de que hay que buscar mecanismos adicionales en este tipo de hechos porque la simple regla de pertinencia no alcanza para, digamos, para que se instituya una práctica que evite esto digamos, lástima que se ponga el video, porque la verdad que el video es muy impactante. Digamos, otro ejemplo, esto es una serie tan ficticio como real. Ahora sí, el video, por favor. No hablamos de comportamiento, sino de hablamos de sospechas imputables. Eso ya no es importante. Yo decidiré. Lo que es importante. ¿Por qué sospecha de mí? ¿Qué es lo que es? Yo vino a ese joven y dejó que le culpara. Eso es del todo inexacto. ¿Ha hablado con el señor Maguín? Lo único que sabe Maguín es que el niño bebió vino, pero no sabe de dónde pudo sacar. ¿Y su madre ha añadido algo a eso? No, Y ya está. no me quedo satisfecha. Entonces pregunte a mí. Me defendería, ¿Por qué me defendería? porque usted lo ha sentido tal. Está loca. Se ha creado una historia que he abusado de Donald después de darle vino y no le valdrá nada de lo que yo diga. Así es. Esto no tiene que ver con lo del vino, seguro. Usted ya desconfiaba de mí antes de este incidente. Fue usted quien le dijo a Sir James que estuviera alerta, ¿no es así? Eso es verdad. Así que lo admite. Desde luego. ¿Por qué? Conozco a las personas. No, eso no es motivo. No me hará falta un motivo, Ah, ¿no? porque me contarán lo que han hecho. Oh, sí, claro. Otra vez.
Sir James está convencida de que soy inocente. Así que ha hablado con Sir James. Bueno, claro que ha hablado con Sir James. ¿Sabía que el padre de Ronald le pega? Sí. ¿Y eso no podría explicar el comportamiento extraño que Sir James observó en el niño? Podría. ¿Entonces qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha oído? ¿Qué ha visto? ¿Qué le ha convencido de esta forma? Eso que importa. ¡Importa! ¡Claro que importa! ¡Yo quiero saberlo! Por esta ventana. Lo vi a usted agarrar a William London por la muñeca. Y a él lo vi matarse. ¿Lo dice en serio? En serio. ¿Es todo? Sí. Es todo. Eso no es nada.